¿sí? Mantiene la ubicación de las células y el material extracelular o matriz, ¿sí? Y en las comunicantes, ¿sí? Van a permitir el pasaje de pequeñas sustancias, es decir, que acá va a haber una permeabilidad, no van a ser tan cerradas. Bien, vamos a pasar a esta que es más claro el ejemplo. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho en las clases que las células tenían diferentes formas? ¿Sí? Fíjense, la forma de estas tres células, acá tienen 1, 2 y 3, presenta una forma alargada, ¿sí? Fíjense que esta es una forma alargada, con cilias o microvellosidades en su extremo, ¿sí? Esta justamente, ¿por qué? Porque esta es una célula cuya función se encuentra dentro del aparato digestivo y pertenece al intestino. Entonces, la unión entre estas células del aparato digestivo es un ejemplo de la unión que utiliza una proteína, ¿sí? La proteína caderina. Fíjense cómo la unión de estas células a través de esta proteína caderina atraviesa la membrana plasmática de una y se une a la otra caderina de la célula que está próxima. Miren, acá tienen, lo que está en verde es una proteína que se llama caderina, sería el puente que hacemos para conectarla. Esta es transmembrana, ¿por qué? Porque sale de la membrana de una y conecta la caderina de la membrana de otra. Pero fíjense en que, a ver si ubico la flechita, está acá. Miren, ven que entre el espacio de una y el espacio de otra hay un pequeño espacio, ¿sí? Que es el espacio intracelular. Entonces, en la unión de anclaje decimos que es una unión intermedia porque forma como un cinturón, como una banda de adhesión alrededor de la célula. Entonces, acá tienen un ejemplo de una gráfica de este tipo de unión que yo les decía. Recuerden, es una unión intermedia, es una unión que se realiza a través de una proteína caderina que atraviesa la membrana plasmática y se une a la caderina de la célula vecina. Y de esta manera forman, ¿sí?, un tejido. Bien, acá vamos con los desmosomas. Fíjense acá y estén atentos a la gráfica. Acá también participa una proteína también llamada caderina. Pero fíjense en que esta unión, ¿sí?, esta unión forma como un remache. Vamos a señalar, miren, acá tienen una célula. Esta sería la membrana plasmática de una célula, ¿sí? Esta es la membrana de una célula. Acá está el espacio, ¿sí?, el espacio intercelular, porque acá tengo la otra célula vecina con su membrana plasmática. Fíjense que en cada membrana plasmática de cada célula yo tengo, fíjense que tengo como este botón, ¿sí?, como esta placa, de la cual parece como que salieran remaches, como filamentos, ¿sí? Filamentos intermedios tienen acá y tienen estos filamentos del remache que conectan una célula con la otra. Entonces, en este tipo de unión, las proteínas transmembranas, se dice transmembrana porque atraviesan la membrana de la vecina, ¿sí?, participan de la unión intercelular, son las caderinas, que se unen en el espacio intercelular formando un haz. El haz sería esto que ustedes ven como estas paletitas, estos remaches verdes, eso sería el haz de unión, que los forman justamente las caderinas. Fíjense en que en el extremo del citoplasma dice se une a una placa proteica, la placa proteica es la que ustedes ven en celeste. Fíjense que está acá la placa proteica, ¿sí?, que a su vez se une, fíjense, con estos filamentos al citoesquelético de la queratina, así como un filamento intermedio. Para que no se hagan lío, piensen en esta unión intermedia intercelular con la ayuda de esta proteína caderina como un sistema de conexión de anclaje, ¿sí? Fíjense en cómo se conectan una con la otra, no se hagan más lío. Acá lo importante es que ustedes sepan que si bien las células son un conjunto de tejidos, hay diferentes formas de unirse. Algunas lo hacen sin proteína de unión, como son las de oclusión, y otras utilizan proteínas de unión. Algunas lo hacen a la mitad de la membrana, formando un cinturón, y otras lo utilizan, como en este caso, ¿sí?, con una placa de proteína y microfilamento. Bien, esto es para cerrar. Este es un cuadro que es bastante claro, ¿sí?, porque acá ustedes ven unión estrecha, que yo les decía, es un tipo oclusivo, no es permeable, ¿sí? Se sellan una con otra la célula, no necesitan ningún tipo de proteína. Mientras que en el resto de las uniones van a ver que sí necesitan algún tipo de proteína que las ayuda, y ahí es como se clasifican
¿sí? Acorde al tipo de unión, ¿sí? Ya sea de anclaje o comunicante. Bien, vamos ahora a desarrollar otro punto del TP que hablaba de tejido epitelial, ¿sí? Cómo se conformaba el tejido y cómo estaba constituido. Bien, el tejido epitelial van a ver que está compuesto por diferentes capas, ¿sí? Láminas de células. Van a ver que hay láminas como hileras de células que son simples, de una sola hilera, y hay otras que son más. Y ahí es que ustedes van a escuchar la clasificación de epitelial simple y epitelial estratificado, cuando hay más de una fila, más de una lámina de células continuas, ¿sí? Bien, el tejido epitelial entonces va a formar, como ya habíamos visto, la cobertura o va a revestir o va a formar la cubierta en todo el cuerpo, ¿sí? Rara vez dice que queda cubierta por otro tejido. ¿Sí? Generalmente el tejido epitelial es el que siempre queda como más solitario, por decir así. De manera que siempre va a tener una superficie libre. ¿Dónde está presente el tejido epitelial? Va a recubrir todo lo que son conductos. ¿Se acuerdan que yo les di el ejemplo de vasos sanguíneos? ¿Se acuerdan cuando vimos las capas de las arterias? ¿Se acuerdan que también dijimos que estaba conformado por tejido epitelial? ¿Sí? Y el tejido epitelial, cuando se repliega, va a dar origen a los tipos de glándulas secretoras, endocrina, exocrina, acorde a cómo vierten sus desechos, al interior o hacia el exterior. Acá tienen en el hombrecito diferentes tipos de tejido y gráficas. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que podían formar una lámina simple, que ustedes ven en la esquina superior izquierda, y tienen el ejemplo de un tejido de epitelio, ¿sí? Epitelial simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una sola capa de membranas, lámina de células, ¿sí? Fíjense que es una sola lámina de células asentada sobre la matriz. Fíjense que acá se hace un corte, si esta sería parte del aparato respiratorio, del pulmón. Van a ver que están distribuidos en todo el organismo, estos tipos de tejidos. Bien, ahí tiene un ejemplo. Endotelio vascular, ¿sí? Sería un tejido de una arteria o de un vaso. Y también dice acá ejemplos de simple escamoso, el alveolo. El alveolo es la unidad microscópica funcional del aparato respiratorio donde se realiza el intercambio de gases. Pero acá lo importante es que vean que puede haber una capa, puede haber más capas, ¿sí? A mayor capa, ¿sí? Piensen que es lo que nosotros vamos a llamar estratificado escamoso. ¿Por qué decimos escamoso? Porque fíjense en la forma de las células. Son planas, achatadas, en forma de escama de pescado. Y acá tienen un ejemplo del estratificado escamoso, ¿sí? En la piel, boca y vagina. Y así tienen diferentes formas de estratificado. Entonces, podemos decir que el tejido epitelial nosotros lo clasificamos por su estudio acorde a la cantidad de capas, ¿sí? Si hay una capa o más de una capa, y acorde a la forma de las células. ¿Se acuerdan la que yo les mostré anteriormente, la de las células intestinales, que tienen una forma, miren, fíjense acá abajo a la derecha, tercera. Fíjense acá, cómo tiene, por ejemplo, la distribución de las células. El núcleo está como mucho más abajo, ¿sí? La distribución, el núcleo está presente, pero está más abajo, ¿sí? Justamente por la forma de columna que dispone este tipo de célula intestinal. Bien, entonces podemos decir que el tejido epitelial tiene todas estas funciones que ustedes están viendo. Protección, intercambio, secreción, absorción, barrera selectiva y, por supuesto, un órgano sensorial como es la piel, ¿no? Una función receptora. Bien, dijimos entonces que el tejido epitelial podía tener dos funciones grandes. El de revestimiento, que ya lo vimos, ¿sí? En el aparato digestivo, vasos sanguíneos, cavidades corporales, etcétera, etcétera, ¿sí? Que reviste. Y otro que era, ¿se acuerdan? Que se replegaba y formaba glándulas, ¿sí? Que tenemos diferentes tipos de glándulas. Tenemos dentro del aparato endocrino las glándulas tiroideas, que luego les estudiaremos más adelante cuando veamos este aparato. Tenemos las glándulas suprarrenales, que están ubicadas arriba del riñón, y tenemos las glándulas sudoríparas. Esto en general, esto es muy, muy en general para que ustedes más o menos ya tengan una idea. Cuando hablamos de la clasificación de los epitelios de revestimiento, dijimos que las podemos clasificar acorde a la cantidad de capas de la célula. Si era una sola lámina, decíamos que era
simple, ¿se acuerdan? Y si había más de una lámina, decíamos que era estratificado. Bien, entonces, acorde a la forma de la célula, si tenía forma de escama, decíamos escamoso, si tenía forma de cúbica, es cúbico, y cilíndrico, ¿sí? Bueno, eso ya cae de maduro, que se llama así. Bien, acá podemos hacer un juego. Si yo tengo que clasificar un tipo de tejido de epitelio, yo puedo decir, bueno, ¿tiene más de una capa? Lo que yo veo, sí, tiene más de una capa. Entonces va a ser un tejido epitelial, ¿cómo sería? Estratificado. Está formado por varias láminas de células. Bien, si yo esas varias láminas de células, que sería estratificado, esas células tienen una forma escamosa, entonces yo lo voy a llamar tejido epitelial, estratificado, plano o escamoso. Para que ustedes puedan entonces hacer este juego luego cuando tengan el PowerPoint de esta gráfica. Acá lo tienen mucho más claro, ¿sí? Recuerden que seguramente si tiene más capas, ¿sí? O la forma de cómo están distribuidas esas células va acorde a la función del órgano que reviste. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en un órgano hueco como es la vejiga, que cuando contiene orina se tiene que distender y cuando se vacía la orina, obviamente, tiene que volver a su posición o a su estado de origen. Entonces, la disposición de esas células, ¿sí? Se llaman de transición. Este es un ejemplo, ¿ven? Transición relajado. Las células no están prolijamente puestas una arriba de la otra. Fíjense en cómo están como revueltas entre sí, ¿sí? Todas estas células de todos estos tipos de ejemplos están siempre apoyados, pues tienen esta membrana basal. ¿Ven lo que está en celeste? Bueno, es así donde se apoya este conjunto de células sobre la membrana basal. Bueno, ahí tienen más dibujitos que yo les subí bastante como para que lo entiendan un poquito más. Siempre recuerden relacionar con el número de capas, con la forma de la célula y algo muy importante, con la función del órgano al cual reviste, ¿sí? Bien, acorde a eso entonces tenemos que el tejido epitelial puede ser de este tipo de clasificación que tienen acá. Como es bastante, yo ya se los copié, pero vamos a hablar, por ejemplo, del sistema urinario, que yo les había dicho el ejemplo anterior, que es un epitelio de transición, ¿sí? En la vejiga tiene este tipo de revestimiento porque justamente, si ustedes luego ven la imagen, tienen células que son planas, ¿sí? Y cambian a cúbicas. No es que se transformen las células, sino que la disposición de ellas, cuando la vejiga está llena, es de una manera, y cuando la vejiga se vacía, esas células, por supuesto, es como que cambian, ¿sí? De posición debido a que ya no están tan distendidas esas células, ¿sí? Piensen como que es una malla que se estira y vuelve, se estira levemente y vuelve a su posición de origen cuando la vejiga se vacía. Bien, otro epitelio, otro ejemplo es el cilíndrico estratificado. Acá es fácil. Tejido epitelial estratificado, tiene muchas láminas de células en forma cilíndrica. Es el esófago, ¿sí? Ustedes siempre piensen que este tipo de células va a tener que, al igual que, por ejemplo, las que revisten el estómago, el tejido epitelial que está presente en el estómago, piensen que estas células van a tener que resistir también el ácido gástrico o el pH del ácido gástrico del estómago. Por eso ya les decía, es muy importante que ustedes vean dónde está presente ese tejido y cuál es la función del órgano. Bien, luego tenían el ejemplo, ¿se acuerdan? Del epitelio cilíndrico estratificado que podía ser ciliado o no. El ciliado era el de la célula intestinal, ¿sí? Bueno, tienen varios como para que ustedes puedan tranquilos después ver bien y tratar de relacionarlo con el tema de órganos. Bien, si vamos a hablar de las glándulas, que forman parte del tejido epitelial, ¿se acuerdan que nosotros habíamos pedido los anexos de la piel? Bueno, las glándulas son anexos de la piel. Se van a clasificar en exócrinas, exo es hacia afuera. Sí, el material que excretan o el que secretan está hacia afuera, mientras que si está hacia el interior del organismo van a ser endócrinos. ¿Sí? Generalmente son las hormonas que se vuelcan al torrente sanguíneo. Recuerdan que con la composición de la sangre, además de tener elementos formes y plasma, también transportaba, ¿se acuerdan? Nutrientes y hormonas. Bien. Tejido muscular. Les había quedado ya acá terminamos con tejido muscular.
Yo les había comentado que la función del tejido muscular y la forma de esas células eran células alargadas que se podían contraer y que van a necesitar, por supuesto, van a aportar la energía, ¿se acuerdan del ATP? ¿Mm? Eso lo vimos al principio del programa. Lo que realiza el tejido muscular ayuda a los movimientos, ¿sí? A las contracciones, a la estabilidad corporal, a los movimientos corporales. Y yo acá les puse algo muy importante, que es una definición de la sarcolema, ¿sí? La sarcolema es la membrana plasmática que rodea la fibra muscular. ¿Mm? Mientras que el sarcómero, para que no lo confundan, el sarcómero, si quieren tomar nota, es la unidad contráctil de la miofibrilla. Es decir, que estas formas de tejidos van a ver que se forman como las células forman un paquete, como un cable, ¿sí? Como los cables de la electricidad, que tiene por afuera el estuche, que sería el sarcolema, la membrana que va a rodear a todos los cablecitos chiquititos, todos finitos que están adentro, que serían las miofibrillas. En esta gráfica la pueden ver un poquito más fácil, ¿sí? Ven, fíjense en el estuche que rodea, ¿sí? Que sería el sarcolema, ¿sí? Y luego en cada fibrilla, en cada célula alargada de este músculo, ¿sí? Células largas, van a ver que está el sarcómero, que es la unidad contráctil de la miofibrilla. Acá, miren, fíjense en la célula que les había comentado, ¿sí? Que tiene una forma, ¿ven? Más alargada, justamente para poder acompañar el movimiento, la contracción y la relajación, y que luego tenemos el cercolema, que es el estuche, ¿sí? Y las miofibrillas. Fíjense, miofibrillas como este conjunto de fibrillas, ¿sí? Que está rodeada por el sarcolema. Luego lo vamos a estudiar mucho más adelante también. Bien. Fíjense la disposición y cómo es diferente la célula del muscular con otro tipo de células. Bien, ¿cómo se clasifican? Tiene tres grandes clasificaciones. Yo les había comentado que nosotros el músculo lo podemos mover voluntariamente y hay otros que son involuntarios, como por ejemplo una clasificación única que está acá, que es el tejido muscular cardíaco, ¿sí? Que también es un tejido que se dispone en sus células en forma estriada, como formando una malla, ¿sí? Una rejilla, por decirlo así, pero su acción, ¿sí? Es involuntaria, yo no lo puedo controlar, ¿sí? Lo mismo que, por ejemplo, el tejido muscular liso, el tejido también, por ejemplo, piensen que el intestino también tiene movimientos, que ustedes lo van a estudiar más adelante, como el peristaltismo, ¿sí? El movimiento del intestino, que tampoco nosotros tenemos control sobre eso. Entonces van a ver que hay diferentes tipos de tejidos, voluntarios e involuntarios. Todo esto va de la mano con el sistema nervioso central. Bien, entonces, tenemos tres clasificaciones. El cardíaco ya lo dijimos, el músculo liso se encuentra en todas las paredes de las estructuras huecas, vasos sanguíneos, arterias, venas, las vías aéreas, como por ejemplo puede ser una vía aérea de conducción, la tráquea, en la mayoría de los órganos de la cavidad pélvica, por ejemplo el útero, tienen automatismo, ¿sí? Tienen automatismo propio, si yo no lo puedo controlar, carecen de extracciones del músculo esquelético y cardíaco y se lo identifica por tener actos involuntarios. Y el esquelético, que es el único que nos falta desarrollar, ¿sí? Este es estriado, forma como esta rejilla, ¿sí? Su disposición de rejilla justamente para poder hacer los movimientos. Las células son alargadas, ¿sí? Fusiformes es la forma que yo les mostré en la diapositiva anterior, ¿sí? Esa forma alargada, eso es fusiforme, ¿sí? En este momento, este tejido muscular esquelético es voluntario, yo lo puedo controlar, ¿sí? Puedo hacer un movimiento con el músculo, pero también puede ser controlada por las células nerviosas, que ustedes van, cuando la profe Lidia ya desarrolle el tejido nervioso, y les va a comentar igual. Pero piensen cuando ustedes están cerca de una fuente de calor y retiran la mano para no quemarse, ¿sí? Trabaja el tejido muscular, pero quien está ayudando ahí serían las células nerviosas, justamente para poder responder este estímulo rápidamente. Bien, hay una unión que se llama neuromuscular. Cuando ustedes digan neuro, ya tienen que pensar en qué palabra, en qué célula, neurona, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo les comentaba hace un rato, ¿sí? El tejido muscular se une, ¿sí? Seguramente a una neurona para poder responder. Entonces, decimos que la fibra muscular se contrae en respuesta a uno o más potenciales de acción,
que se van a propagar a lo largo de los túbulos del sarcolema.